Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecer primero a Uber haberme invitado a participar en el proyecto que ya acaba. Me volví a invitar ayer, ¿no? Puedo decirlo en público, aunque ya la pregunta viene tarde. Para que esté más comprometido. Para que estés más comprometido, pero en el fondo te voy a quitar el compromiso. Lo que quiero decir es que me siento como un intruso un poco entre tanto teórico-argumentativo. Lo digo con connotación totalmente positiva porque me siento como el que se ha colado en la fiesta. Lo advierto de antemano porque voy a hablar en términos bastante laxos y voy a utilizar conceptos, no debería de haber dicho eso. Bueno, conceptos de argumentación un tanto laxos, voy a hablar de falacias y si queréis precisiones, por supuesto, estaré dispuesto a responderlas, pero en todo caso me quedo siempre con la sensación de que estoy en otra división, ¿no? Y quiero aclarar esto antes. Así que si después de la charla decides arrepentirte de la invitación, pues no tengo ningún problema en que te arrepientas. Bueno, este proyecto, proyecto es tan embrionario que lo empecé en el 2020 y sigue siendo embrionario, ¿no? Pero ya sabéis que hay algunas especies que los embriones están hasta 22 y 24 meses, como en los elefantes, ¿no? Incluso en algunas, como el tiburón anguila, tardan 3 años y medio. Entonces, pues me amparo en estas criaturas para decir que mi proyecto sigue siendo muy embrionario. Así que lanzaré aquí algunas cuestiones y si os parecen muy mal, pues las tiro a la basura. Pero, en todo caso, son así intuiciones de inicio que tienen algo que ver con la argumentación, pero que lo planteo o lo enfoco dentro de un problema más contemporáneo, ¿no? Como a lo que he llamado falacias virales y virulentas, ¿no? Y bueno, existe, creo, una diferencia de grado entre estos dos tipos de falacias, ¿no? Y primero lo que me gustaría es aclarar qué es esto de las falacias virales, ¿no? Estamos acostumbrados actualmente a esto de la viralidad en las redes, ¿verdad? Y la viralidad creo que se diferencia de la virulencia y eso es un poco lo que pretendo indicar aquí, ¿no? Si la viralidad tiene que ver con muchas veces con la desinformación que se da en las redes y cómo se transmite de manera viral mediante muchos tipos de estrategias, ¿no? Como tenéis ahí, las fake news, el llamado shitposting, material de baja calidad en la red, etcétera, ¿no? Y que en muchos casos se convierten en virales, es decir, que se replican por muchas personas. Bien, intrínsecamente yo creo que no tienen por qué ser negativas o los que, digamos, las replican no tienen por qué tomárselo como en contenido textual. Muchas veces las replican por cuestiones de humor, de compartir cosas con los demás, de reírse de las mismas, pero las diferencio de las falacias virulentas, ¿no? Claro, ¿cuál es la diferencia entre ambas, ¿no? Lo viral viene precisamente de esa manera de esparcirse, pero lo virulento ya tiene una connotación más negativa, en el sentido de que ya es algo maligno, ¿no? O de alguna manera que supone un peligro o que se presenta con gran intensidad. Y las voy a caracterizar como que están ocultas en un contenido aparente de rigurosidad y que se diseminan, y esto es una característica fundamental, desde las instituciones, ¿no? No desde las personas concretas, sino desde las instituciones. Y ese me parece el principal peligro de las falacias que he llamado virulentas. En primer lugar, me gustaría aludir al método epidemiológico, llamado así, en la propagación de creencias, como representaciones culturales que postuló Sperber ya en su día y que es bien conocido en el ámbito antropológico, psicológico, etcétera, como modo de propagación, en este caso de falacias, ¿no? Y yo creo que esto nos ayudará a entender a este fenómeno de que algo se haga viral, ¿no? Y en este punto veremos algún ejemplo de lo que considero falacias virales y adelanto que serán precisamente aquellas que, aunque se hayan viralizado, el grueso de la sociedad no tiene por qué dar crédito a las mismas, ¿no? Muchos mandamos falacias virales, ya sean visuales, sé que podéis establecer objeciones a esto, o argumentativas,
simplemente por el hecho de precisamente divertirnos, incluso compartirlas para pasar el rato, etcétera. No tenemos por qué suscribirlas porque las viralicemos, ¿no? Así que, en último término, lo que voy a pretender entonces es lanzar una denuncia, ¿no? Una denuncia que tiene que ver con cierta justificación ante el hecho de que algunos esquemas argumentativos parece que se consideran falaces, y ya sé que no se puede hablar en general de esquemas argumentativos falaces, habría que atender al contexto, ¿verdad? Pero que dentro de su contexto parecen más factible que colonicen nuestras mentes, ¿no? Y precisamente atiendo a que se dan desde las instituciones. Es más fácil en este caso, entonces, la colonización de nuestras mentes, si me permitís la metáfora, ¿no? Ese tema fue el que desarrollé ampliamente en la ponencia del 2020 y aquí quiero rescatar esta ponencia, aunque hablaré muy ligeramente de ella, contrastándolo con el fenómeno de las fake news que ahora me preocupa, pero que no me preocupa tanto como este otro fenómeno, que sería el fenómeno que hablo de la virulencia, ¿no? Bien. Primero voy a clarificar esta idea de la epidemiología de las falacias, de las creencias que luego yo, digamos, que aplico a las falacias, y el autor de este concepto es Dan Sperber, que en 1990, mucho antes, por supuesto, de la existencia de Internet en un sentido general y de los postvirales y, por supuesto, de la pandemia que nos ha tocado vivir, desarrolló esta idea ampliamente. Y él considera que las creencias en una sociedad determinada tienden a replicarse como si de una epidemia vírica se tratara, y aquellas cepas dominantes en un determinado ámbito sociocultural se convierten en representaciones culturales de esa sociedad. Todos sabemos que hay ciertas creencias en un determinado sistema cultural que no tienen por qué desarrollarse, ¿verdad? O sobrevivir porque tengan correspondencia directa con la realidad. Es decir, o el mundo en el que vivimos. Pueden desarrollarse por muchas razones y nos vienen a la mente muchas veces las creencias religiosas, ¿no? Pero hay muchos tipos de creencias que se extienden de manera generalizada. Lo importante es advertir que ciertas creencias son reflexivas para Sperber, ¿no? Frente a otras intuitivas. Las reflexivas tendrían que ver con algunas de las que veis en la diapositiva, ¿no? Las brujas vuelan, la comida se contamina si es tocada por una persona de casta inferior, E igual a mc al cuadrado, todos los seres humanos nacen iguales. Estas creencias reflexivas, por supuesto habría otros tipos de creencias que son intuitivas, no voy a hablar de ellas, pero estas creencias reflexivas deben su distribución al proceso de comunicación. Y para que esta creencia se difunda, Sperber advierte que este proceso puede ser muy diferente, ¿no? Dependiendo de la creencia a la que aludamos, a la creencia en cuestión. Muestra varios ejemplos y establece dos factores que serían el cognitivo y el ecológico, ¿no? Y algunas creencias, por ejemplo, las religiosas y las míticas, tienen que ver mucho más con el aspecto cognitivo y menos con el ecológico. Las políticas, como veis ahí, menos con el cognitivo y más con el ecológico, y las científicas combinarían ambos en esta clasificación que hace Sperber, ¿no? Bien, no voy a entrar en la clasificación en profundidad, pero me ayudará a matizar algunas cuestiones importantes que quiero ver, ¿no? Aspectos prácticos para definir esto de que estamos hablando de las falacias virales. Muchos de los estudios de argumentación se refieren a este tipo de falacias. Ahí tenéis una, ¿no?, que es visual, en principio, ¿verdad? Contra la mascarilla obligatoria, ¿te has parado a pensar? ¿No? Es lo que nos preguntan y establecen, como veis, un dibujo en el cual, ¿verdad?, pues la mascarilla supone casi, ¿no?, que nos están impidiendo hablar, ¿verdad? Pero esto está acompañado de un texto, es decir, de un texto argumentativo y que podéis leer ahí, vosotros lo podréis juzgar, yo no lo voy a diagramar, ¿no?
pero en todo caso intuitivamente podemos leerlo y no sé si lo consideraréis falaz o no, espero que sí. ¿Te has parado a pensar en si la mascarilla obligatoria de verdad sirve para lo que nos dicen que sirve? ¿Te has parado a pensar en que para lo único que seguro que sirve es para no dejarnos hablar ni respirar, para alimentar el clima generalizado de miedo, para que cada cual muestre su obediencia, para señalar al que no se somete? ¿Te has parado a pensar en que cuando una orden es tan estúpida y tan dañina se puede desobedecer? Contra la mascarilla obligatoria, ¿te has parado a pensar? Bien. Como veis, por supuesto se puede reconstruir como un artículo o al menos como un argumento, al menos eso pienso yo, pero añade otras lindezas que parecen justificar casi diríamos científicamente, yo creo que pseudocientíficamente, lo que dice anteriormente, ¿no? Ahí lo tenéis. Añade a continuación, son muchos los estudios que muestran que las mascarillas no sirven para impedir el contagio de enfermedades respiratorias del tipo virus corona. Ahí tenéis un asterisco y en el asterisco es la página, vamos, el blog, donde podéis encontrar un poco la justificación a esto. Continúa, la propia OMS, la Organización Mundial de la Salud, reconoce que no hay suficientes pruebas a favor o en contra del uso de mascarillas médicas o de otro tipo por personas sanas, ¿no? Doble asterisco y hay un enlace a la OMS, ¿no? Y se pregunta qué sentido tiene entonces imponer su uso por ley y encima enfermos y sanos por igual. Claro, yo al pinchar en el enlace, actualmente lo que encuentro en la OMS es una recomendación sobre el uso de las mascarillas. Lo tenéis ahí, ¿no? Eh, en realidad no sé muy bien si había otra cosa en algún momento o algún, no sé, troyano, algunos, pero cuando yo busco encuentro que lo que hace la OMS es recomendar el uso de las mascarillas, ¿no? Lo veis ahí claramente. Bueno, no hace falta detenerse más, pero está claro que recomiendan su uso, ¿no? Claro, la idea que yo tengo de una falacia viral tendría algunos componentes. Es lo anterior, lo que hemos visto, lo que creo que es una falacia viral, ¿no? Lo tenéis ahí, se difunde de manera vírica en las redes. Esto implica que llega a un amplio porcentaje de usuarios. Es difundido por muchos usuarios independientemente de si comulgan o no con la creencia. Esta es la cuestión, ¿no? Muchas veces viralizamos cosas, no tenemos por qué comulgar con la creencia. Y esto es importante porque la viralidad, ¿no?, ocurre aunque haya personas no infectadas, permitirme la metáfora, por la falacia, pero que se hacen eco del contenido, ¿no? Esta es una de las características. La otra sería el que el contenido es claramente transgresor y cuestiona algún tipo de autoridad u orden en general, ¿no? Bueno, no quiero infravalorar el daño que pueden causar estas cosas, pero estas publicaciones. Pero quiero quedarme con que la mayoría de las personas creo que estas cosas no se las creen mucho, ¿no? En general, la mayoría de los casos creo que se utilizan de otra forma y a algunos, desde luego, llega, ¿no? Pero yo creo que a los menos, ¿no? En realidad se usan como moneda de cambio, como diversión, etcétera. Por supuesto, podemos pensar en aquella célebre anécdota de Trump, ¿no?, cuando dijo que la lejía curaba el coronavirus y la mayoría, y se hizo viral todo esto, ¿no? Hubo muchos memes al respecto, mucha gente lo compartió y, sin embargo, pocos fueron los que se introdujeron la lejía para curarse, ¿verdad?, de el coronavirus. Afortunadamente fueron pocos, ¿no? Un poco esto nos puede dar el contrapunto a la cuestión de que estas cosas se suelen tomar de otra manera. Es verdad que en este caso la cosa era tan brutal, ¿no?, y tan absolutamente irracional que causó algún estrago que otro. Pero en todo caso fueron los menos los que siguieron esta recomendación de Trump. En el lado opuesto, por supuesto, hay personas a las que me refiero, por ejemplo, las que ingirieron esta lejía, que en realidad esta desinformación les produce una creencia con respecto a la misma. Pero no me voy a detener en esto, ¿no? No voy a entrar en este asunto porque yo considero que en realidad esto no atañe al grueso de la sociedad. Digo, el que esto se convierta en creencia. En cualquier caso, mi sensación es que en los últimos años las falacias virales en la web
se están concentrando sobre estudios relacionados con la desinformación, ¿no? Y si bien el fenómeno está yendo en aumento y hay un impacto social evidente, vaya, como he resaltado, creo que suele ser fácilmente identificables. Pero quiero entrar ahora con las falacias virulentas, ¿no? Me gustaría rescatar algunas cosas en relación con la OMS, ¿verdad? Y cómo este tema, que los puse en el taller de 2020, creo que es importante, ¿no? Quiero llegar a mostrar que estas falacias se usan como argumento positivo en este área y que han alcanzado el nivel institucional y que las formas o los esquemas argumentativos son muy parecidos a los que se usan en las virales, pero con consecuencias mucho más perniciosas, porque parten de las instituciones y por tanto es muy difícil discutir a las instituciones, entre otras cosas porque no tenemos tiempo para analizar los estudios propios de la OMS, ¿verdad? No tenemos tiempo. En general se confía en la OMS. No digo que los aquí presentes confiéis, pero en general durante la pandemia se ha confiado en lo que decía la OMS como una autoridad. Claro, la medicina sabemos que es una ciencia, pero no es exacta, ¿no? Parece que podría ser legítimo dudar de sus resultados. Es muy legítimo que cada uno pueda creer en los resultados de una medicina y no otra. Yo creo en el ibuprofeno y no en el paracetamol, ¿no? Esto es una cosa personal, cada uno tiene sus experiencias, pero ya, sí, es una cosa rara, pero yo digo, a mí me hace el efecto el ibuprofeno y no el paracetamol. Bueno, es legítimo que cada uno piense en estas cosas, pero desde las instituciones deberíamos pedir que hubiera, ¿verdad?, una argumentación que tuviera que ver con la ciencia, ¿no? Pero ¿cuál es la argumentación que utiliza la OMS, ¿no? Y ahora es el momento de introducir a Essar Ernst, que se ha dedicado a estudiar todo este tipo de cosas y que tiene la primera cátedra en el mundo sobre medicina complementaria o medicinas alternativas. Su misión fue llevar a cabo investigaciones rigurosas con los terapeutas de las terapias alternativas, es decir, no oficiales, consensuados con ellos. Así fueron sus investigaciones y así han sido y se han replicado durante más de 40 años. Las conclusiones a las que llega son muy claras, ¿no? Los tratamientos de las medicinas alternativas que van de la acupuntura a la homeopatía no presentan ninguna curación que vaya más allá del efecto placebo, ¿no? Digo que se han replicado por muchos equipos en muchas partes del mundo y siempre se llega a esta conclusión. Ernst establece una serie de falacias que veis ahí que utilizan los terapeutas para salvar, digamos, el que sus terapias no funcionen en los ensayos clínicos. No voy a entrar en estas falacias en concreto, pero sí me interesa que estas falacias son usadas a nivel institucional. Es decir, la OMS tiene claramente un sesgo de publicación y conflicto de intereses. Ahí tenéis, ¿verdad?, dos ejemplos de que después de las críticas que se han realizado a la OMS sobre los estudios sesgados que ha utilizado para justificar las terapias alternativas, absolutamente sesgados porque son los estudios que han creado los terapeutas, han ignorado todos los estudios médicos serios al respecto y ahí tenéis, ¿verdad?, los informes de la OMS. Lejos de responder al aluvión de críticas, lo que hace la OMS es promocionar las terapias alternativas. Y las promociona en función, porque además es una de sus estrategias fundamentales, y ahí podemos ver, voy a ir muy rápido, que una estrategia fundamental es la finalidad de extender las terapias alternativas por todos los Estados miembros. Hombre, sería comprensible que regularan las terapias alternativas en aquellos estados donde están asentadas. Pongamos por caso la acupuntura en China, pero que traten de introducir las terapias alternativas en lugares que ni siquiera tienen esa tradición como propaganda no tiene sentido. Entonces, los objetivos de la OMS parece que tienen claro que la promoción de las terapias alternativas es fundamental porque, y voy directamente a lo que dice la directora general de la OMS, ¿verdad?, para muchos millones de personas los tratamientos a base de hierbas, los tratamientos tradicionales y los prácticos de las medicinas tradicionales representan la principal fuente de atención sanitaria y a veces la única. Esta forma de atención está próxima a los hogares, es asequible y accesible, además es culturalmente aceptada y en ella confían muchísimas personas. Bueno, a mí esto me parece un argumento ad populum y además ignorando
todos los estudios que hay con respecto a estas terapias, ¿verdad? Así que parece que prima la opinión popular respecto a la eficacia de las terapias. Y me gustaría aludir a esta falacia del punto medio, a la que apunta Ed Sarens, cuando dice que cuando no se ponen de acuerdo los terapeutas y los médicos, se acude a un punto medio, es decir, a una negociación donde ambos tienen, parece ser, los mismos privilegios. Con lo cual se introducen en las instituciones todos estos elementos y la OMS parece poner en entredicho el ensayo clínico o el ensayo médico. Es decir, no confían. Dice la propia OMS que es que los ensayos clínicos médicos no bastan para probar las terapias alternativas, ¿no? Bueno, termino. No, ¿cómo íbamos? Fatal, ¿no? Fatal, vale. Bueno, termino con esta cuestión, ¿no? Cuando hablo de falacias virulentas me refiero a este tipo de falacias. Falacias que se cuelan en las instituciones, que sirven para justificar creencias que luego colonizan nuestras mentes y que acaban por ser muy difícilmente atacables porque parten de unas instituciones en las que aparentemente confiamos. Y esta era un poco la cuestión que quería presentar aquí.